buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. Es una inmensa bendición poder saludarles nuevamente en este canal, nuestro espacio diario dedicado a compartir la palabra de Dios, la oración sincera y las reflexiones que alimentan nuestra fe. Me siento muy feliz y agradecido de que estemos juntos hoy para escuchar con atención lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Esto que sucede en la misa ocurre de una manera totalmente inesperada. Llega sin avisar. No es algo que podamos leer en el programa de la iglesia, ni es una situación que podamos preparar antes de salir de nuestras casas. Sucede sin que uno lo planee en lo absoluto. Nosotros solemos intentar tener todo bajo control en nuestra rutina, pero la acción de Dios en la Eucaristía supera cualquier planificación humana. De repente, nos damos cuenta de que está ocurriendo en medio de la celebración. Y lo más impactante de todo esto es que se presenta sin que exista ninguna razón humana aparente que pueda explicarlo por completo. Nuestra lógica diaria no alcanza para definir el motivo exacto por el cual experimentamos esto. Es una intervención real y genuina de Dios, que no necesita de explicaciones racionales o científicas para ser verdadera y tangible en nuestras vidas. Nos demuestra que Dios está vivo y activo entre nosotros cuando nos congregamos en su nombre, actuando libremente para acercarnos más a su presencia y a su amor infinito. Uno está sentado en el banco de la iglesia escuchando las lecturas, o el momento de la consagración, o simplemente el canto de la asamblea, y de repente algo se rompe por dentro, no de manera violenta, no con dolor agudo, sino con una suavidad que sorprende más que cualquier cosa brusca, y los ojos se llenan y las lágrimas bajan. Y uno se queda ahí con el pañuelo en la mano y la cabeza agachada preguntándose qué está pasando, por qué está llorando, si no ha pasado nada malo, por qué en este lugar y en este momento su corazón hace lo que no pudo hacer en semanas o en meses de vida ordinaria, fuera de estas paredes. Ha pasado, hermanos. Han llorado en la misa sin saber exactamente por qué. Han sentido esa mezcla extraña de vergüenza y de paz que produce ese llanto, esa sensación de que algo importante está ocurriendo, aunque no puedan ponerle nombre. Han salido de la iglesia con los ojos todavía húmedos y con una ligereza en el alma que no tenían cuando entraron. Y como si algo que cargaban desde hacía mucho tiempo hubiera sido depositado en algún lugar durante esos minutos y ya no necesitaran cargarlo más. Hoy vamos a hablar de tres significados espirituales del llanto en la misa. Tres verdades sobre lo que ese llanto revela, sobre lo que está ocurriendo en el alma cuando las lágrimas vienen durante la celebración eucarística, sobre lo que Dios está haciendo en el corazón que llora en su presencia. Y les prometo que cuando terminen de escuchar este mensaje, van a ver ese llanto con ojos completamente distintos, no como una debilidad, no como una emoción pasajera, no como algo que hay que controlar o esconder, sino como una de las señales más claras y más hermosas de que Dios está obrando. Pero antes de entrar en los tres significados, y permítanme contarles algo que me marcó profundamente en el ministerio y que está directamente relacionado con este tema. Me acercó un hombre después de la misa del domingo, un hombre de unos 55 años de apariencia seria, de esas personas que uno imagina que no han llorado en público desde la infancia. Ingeniero, me dijo, racional, práctico, acostumbrado a manejar los problemas con la cabeza y no con el corazón. Había vuelto a la misa después de 20 años de ausencia. No por convicción, me aclaró enseguida. Lo había traído su esposa que llevaba meses rogándole que fuera, aunque fuera una vez. Se sentó en el banco con los brazos cruzados y con la actitud de quien está cumpliendo un compromiso social que preferiría no cumplir, y me dijo que cuando llegó el momento de la consagración, cuando el sacerdote elevó y pronunció las palabras, «Este es mi cuerpo», algo ocurrió que él no pudo controlar ni explicar. Lloró. Lloró como no había llorado desde la muerte de su padre. Lloró con una intensidad que lo avergonzó y que al mismo tiempo lo dejó con una sensación en el pecho que describió con estas palabras exactas, como cuando llevas mucho tiempo sin respirar bien y de repente puedes volver a respirar. Me miró con los ojos todavía enrojecidos y me hizo la pregunta que yo esperaba. «Padre, ¿qué me pasó? ¿Por qué lloré así si yo ni siquiera sé si creo?» Hermanos, esa pregunta que me hizo ese hombre es la pregunta que este mensaje quiere responder.
no solo para él, sino para todos los que han tenido una experiencia similar y que todavía no la han entendido completamente. Hermanos, si este mensaje está tocando algo en ustedes, si hay alguien que conocen, que ha tenido esta experiencia o que necesita entender lo que Dios hace en la misa, les pido que se suscriban a este canal ahora mismo y que activen la campanita. Compartan este video con esa persona que fue a misa y lloró sin entender por qué. Con ese familiar que se alejó de la fe y que tal vez necesita escuchar que Dios lo sigue buscando, incluso a través de las lágrimas que no esperaba. Pueden ser el instrumento de Dios para que ese mensaje llegue a alguien que lo necesita hoy. Comencemos entonces por el fundamento, por algo que es indispensable entender para que todo lo demás tenga sentido. Las lágrimas en el contexto espiritual no son simplemente una reacción emocional, no son solo química del cerebro, o no son solo la expresión de un estado de ánimo pasajero. Las lágrimas en la tradición espiritual cristiana tienen un nombre específico, una identidad propia, un lugar reconocido en la vida del alma que busca a Dios. Los santos padres de la Iglesia, desde los primeros siglos del cristianismo, hablaron de lo que llamaron el don de las lágrimas. No las lágrimas ordinarias del dolor, o de la tristeza, o de la alegría humana, aunque esas también tienen su valor, sino las lágrimas que vienen en el contexto de la oración, en el encuentro del alma con Dios. En los momentos en que la realidad de lo sagrado toca la realidad de lo humano, de una manera que el corazón no puede absorber sin desbordarse. Esas lágrimas los santos las reconocieron como un don, como una gracia específica, y como una señal de que algo está ocurriendo en el nivel más profundo del alma, que va más allá de lo que la mente puede procesar y de lo que las palabras pueden expresar. San Juan Clímaco, el gran monje del siglo VI que escribió La Escala del Paraíso, uno de los textos más influyentes de la espiritualidad monástica oriental, dedicó todo un capítulo al don de las lágrimas y escribió que las lágrimas de la oración son más poderosas que cualquier otra forma de penitencia, porque salen del corazón más profundo, del lugar donde el alma se encuentra cara a cara con su propia verdad y con la verdad de Dios, y que purifican el alma de maneras que ningún esfuerzo voluntario puede alcanzar. San Agustín, de cuya conversión estuvo acompañada de lágrimas que su madre Mónica derramó durante años orando por él, y que él mismo derramó en el momento de su encuentro definitivo con Dios. Escribió en las Confesiones páginas que son entre las más hermosas de toda la literatura espiritual sobre la relación entre las lágrimas y la gracia. Escribió que su corazón estaba inquieto hasta que no reposara en Dios, y que las lágrimas eran la señal del alma inquieta que comienza a encontrar el descanso que ha estado buscando. Y San Ignacio de Loyola, que en los ejercicios espirituales habla de las consolaciones y de las desolaciones como indicadores del movimiento del alma hacia Dios o alejándose de Él. Menciona específicamente las lágrimas de amor, las lágrimas de dolor por los propios pecados, o las lágrimas de contemplación del misterio de Cristo como señales de consolación espiritual, es decir, como señales de que el Espíritu Santo está activamente presente y operando en el alma. Con ese fundamento establecido, entremos ahora en los tres significados específicos del llanto en la misa. El primer significado espiritual de llorar en la misa es que el alma está reconociendo lo que es ante lo que Dios es. Es el llanto del encuentro con la santidad, el llanto que produce la percepción, aunque sea fragmentaria y fugaz, de la distancia infinita que existe entre la criatura y el Creador, entre el pecador y el santo, entre la pequeñez de lo que somos y la grandeza inmensurable de lo que Dios es. Para entender esto, hermanos, o necesitamos pensar en lo que ocurre durante la misa en términos de lo que realmente está pasando espiritualmente, más allá de lo que los ojos físicos pueden ver. Lo que los ojos físicos ven en la misa es un sacerdote, un altar, pan y vino, una asamblea de personas. Pero lo que está ocurriendo espiritualmente, lo que la fe nos revela que está ocurriendo detrás del velo de los signos sacramentales, es algo de una magnitud que ninguna mente humana puede absorber completamente. En la misa, el sacrificio de Cristo en el Calvario se hace presente. No se recuerda, no se conmemora, se hace presente.
El mismo Cristo, que murió en la cruz hace 2000 años, está presente en el altar, ofreciéndose al Padre a través del ministerio del sacerdote, derramando los frutos de su sacrificio redentor sobre cada persona que participa en esa celebración. Terrain Warren, el cielo y la tierra se tocan, el tiempo y la eternidad se interceptan. Lo que ocurrió una vez en el Calvario ocurre ahora en ese altar, en ese momento para esas personas que están en ese banco. Y cuando el alma, aunque sea por un instante, aunque sea de manera imperfecta, aunque sea sin palabras ni conceptos claros, percibe algo de esa realidad, el resultado natural es el desbordamiento, las lágrimas, porque el alma humana no está equipada para contener, sin desbordarse, la percepción de lo sagrado cuando lo sagrado se acerca de verdad. Esto es lo que los teólogos llaman el tremendum, y ese aspecto de lo sagrado que produce en la criatura una combinación de terror reverencial y de atracción irresistible que el teólogo luterano Rudolf Otto describió en su obra clásica Lo Santo, y que está documentado en toda la historia religiosa de la humanidad, pero que en el catolicismo encuentra su expresión más perfecta precisamente en la misa, donde lo sagrado no es una idea, sino una persona que se hace presente. Cuando Isaías tuvo la visión de Dios en el templo, el serafín que proclama el Santo, Santo, Santo del Señor de los ejércitos, su primera reacción no fue de entusiasmo, sino de terror y de reconocimiento de su propia indignidad. Dijo: «Ay de mí, que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros. Habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos». La presencia de Dios produce en la criatura el reconocimiento de lo que es, de su impureza, de su pequeñez, de la distancia que la separa de la santidad divina. Y ese reconocimiento, cuando el corazón no está endurecido, cuando la capacidad de sentir no ha sido completamente anestesiada por el pecado y por la rutina, produce lágrimas en la misa, hermanos, especialmente en el momento de la consagración. Algo similar a lo que vivió Isaías está disponible para cada persona que está en esa iglesia. El Santo, Santo, Santo es el mismo. La presencia del Señor de los ejércitos es la misma. La diferencia es que ya no viene en visión, sino en la realidad sacramental más densa y más concreta que existe. El pan y el vino que se convierten en el cuerpo y la sangre del Señor. Y cuando el alma está en condiciones de percibir, aunque sea un reflejo de esa realidad, llora. Llora por la misma razón que lloró Isaías, porque ha visto algo que la trasciende completamente y que al mismo tiempo la llama por su nombre. El llanto del encuentro con la santidad no es el llanto de la tristeza, es el llanto del asombro, es el llanto del que ve algo tan grande y tan hermoso que no cabe en el corazón y tiene que salir por algún lado y sale por los ojos. ¿Qué le ocurría a ese hombre que me buscó después de la misa? Creo que después de 20 años de ausencia, en el momento de la consagración, algo en su alma que había estado dormido durante 2 décadas de distancia de Dios se despertó de golpe. La santidad del momento atravesó su armadura de racionalismo y de escepticismo y tocó algo en él que era más profundo que sus ideas, más hondo que sus dudas, de más verdadero que cualquier argumento que hubiera podido construir contra la fe. Y su alma respondió de la única manera que puede responder un corazón humano cuando la santidad de Dios lo toca de verdad, con lágrimas. Y ese llanto, hermanos, ese llanto que le avergonzó porque no lo entendía, fue en realidad la señal más clara de que Dios lo había alcanzado, de que después de 20 años la misericordia divina había encontrado la grieta en la armadura y había entrado de que algo había comenzado que ese hombre todavía no sabía cómo nombrar, pero que era real. El segundo significado espiritual de llorar en la misa es que el alma está siendo purificada. Es el llanto de la compunción, el llanto que nace del reconocimiento de los propios pecados en la presencia de Dios que ama y que perdona. O era el llanto que los santos padres valoraban por encima de casi cualquier otra experiencia espiritual, porque lo veían como la señal más segura de que el proceso de conversión interior estaba verdaderamente ocurriendo. La compunción, hermanos, es una palabra que proviene del latín compungere, que significa ser punzado, ser atravesado. Es la experiencia de que algo agudo, algo que tiene la precisión de una lanza,
ha penetrado el corazón y ha roto la costra de la indiferencia del endurecimiento de la anestesia espiritual que la vida de pecado y de rutina va creando alrededor del corazón humano hasta que ya no puede sentir nada en profundidad. San Pedro experimentó la compunción el día de Pentecostés, cuando después del discurso de Pedro anunciando a Cristo resucitado, el texto de los Hechos de los Apóstoles dice: cuando oyeron esto, y compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Compungidos de corazón, atravesados por dentro, tocados en lo más hondo por la verdad que acababan de escuchar sobre Jesús, que ellos habían crucificado y que Dios había resucitado. Y la consecuencia inmediata de esa compunción fue la conversión. 3,000 personas se bautizaron ese día. En la misa ocurre algo análogo. Las lecturas de la Escritura que se proclaman tienen el poder de la palabra de Dios que, como dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de doble filo que penetra hasta la división del alma y del espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que esa palabra, cuando es proclamada en el contexto de la misa, lleva consigo una gracia específica que puede atravesar defensas que la misma palabra leída en otro contexto no puede atravesar. He conocido a personas que me dijeron que habían escuchado el mismo pasaje del Evangelio 20 veces en su vida sin que les dijera nada especial, y que en una misa particular, en un momento específico de su historia, ese mismo pasaje los atravesó como una flecha y los dejó llorando sin saber exactamente por qué. ¿Por qué en ese momento y no en los otros? Porque la gracia de Dios eligió ese momento. Porque las condiciones del corazón en ese momento, por razones que a veces nosotros mismos no conocemos, estaban dadas para recibir lo que en otros momentos rebotaba en la superficie. La compunción produce un tipo de llanto específico, que quienes lo han experimentado describen de manera consistente con ciertos elementos que lo distinguen de otros tipos de llanto. No es un llanto desesperado, no tiene la angustia del llanto de la tristeza ordinaria. Tiene una suavidad en el dolor, una mezcla de herida y de alivio, de reconocimiento doloroso y de certeza consoladora que no tiene parangón en la experiencia emocional ordinaria. Es el llanto que duele como duele la lanza que extrae la espina que llevaba años infectando la herida. Duele en el momento de la extracción, pero cuando la espina está fuera, la herida puede sanar. ¿Por qué la compunción produce lágrimas en la misa? Específicamente, de porque la misa pone a la persona ante una realidad que hace inevitable el contraste entre lo que Dios es y lo que nosotros hemos sido, entre lo que Cristo hizo por nosotros y lo que nosotros hemos hecho con ese amor. En la consagración, el sacerdote pronuncia las palabras que Cristo pronunció en la última cena. Este es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Este es el cáliz de mi sangre derramada por vosotros, para el perdón de los pecados. Por vosotros, por mí. Cristo murió por mí. Cristo derramó su sangre por mí. ¿Y qué he hecho con ese amor? ¿Cómo he respondido a ese sacrificio? He vivido de una manera que corresponda a lo que Él pagó por mí. Cuando ese contraste aterriza en el corazón de verdad, cuando no es simplemente una idea teológica, sino una realidad que se siente en el pecho, las lágrimas son la respuesta natural, un no de desesperación, porque la misa es también el anuncio del perdón, de la misericordia, del amor que no condena, sino que sana, sino de compunción, de ese dolor limpio del que reconoce su pecado ante Dios, que lo ama y que sabe que ese amor es más grande que todo lo que ha hecho mal. San Juan Clímaco escribió que las lágrimas de compunción lavan el alma de sus pecados de una manera que ninguna penitencia exterior puede igualar, porque son la expresión más directa del arrepentimiento interior, del metanoia que el Evangelio proclama como la primera condición de la conversión. Y la Iglesia ha reconocido siempre en su sabiduría pastoral que el llanto de compunción en la oración y en la misa es en sí mismo un acto de penitencia de un valor espiritual extraordinario. Esto tiene una implicación práctica muy concreta, hermanos. O en si en la misa sienten que las lágrimas vienen, sí sienten esa punzada en el corazón, que es la señal de la compunción. No la sofoquen, no la controlen, no se distraigan mirando el programa de mano o pensando en lo que van a hacer al salir.
Déjenla trabajar. Esas lágrimas están limpiando algo, están extrayendo algo que llevaban tiempo cargando. Están haciendo en su alma en ese momento lo que el sacerdote hace en la absolución de la confesión, perdonando y purificando, aunque de una manera distinta y menos definitiva que el sacramento. Y si esas lágrimas los llevan al confesionario, si esa compunción que sintieron en la misa se convierte en el impulso que finalmente los lleva a confesar lo que llevan tiempo sin confesar, entonces han recibido una de las gracias más grandes que la misa puede dar. Una porque la misa y la confesión están íntimamente unidas, y la compunción que la misa produce es frecuentemente el puente que lleva del banco de la iglesia a la silla del confesionario. El tercer significado espiritual de llorar en la misa, oh hermanos, es el más consolador de los tres y al mismo tiempo el más difícil de explicar con palabras, porque toca algo que está más allá del lenguaje ordinario. Es el llanto del reconocimiento del amor, el llanto que produce no el dolor, sino la alegría. No la conciencia del pecado, sino la conciencia de ser amado. No el encuentro con la propia miseria, sino el encuentro con la misericordia, que es infinitamente mayor que cualquier miseria. Este es el llanto que San Agustín describió cuando finalmente se dio a la gracia de Dios después de años de resistencia. Lo describen las confesiones con palabras que han consolado a millones de personas a lo largo de los siglos. Qué tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Qué tarde te amé. He aquí que tú estabas dentro y yo fuera. Allá te buscaba yo, y sobre estas cosas bellas que tú creaste, me arrojaba yo deforme. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Las lágrimas de San Agustín en el momento de su conversión no fueron lágrimas de dolor, sino de reconocimiento. Del reconocimiento de que lo que había estado buscando en todos los lugares equivocados había estado ahí todo el tiempo dentro de él, esperándolo, amándolo, sin rendirse aunque él se rindiera una y otra vez. Ese mismo reconocimiento puede ocurrir en la misa, y cuando ocurre produce un llanto que es diferente al de la compunción. No hay punzada, hay apertura. Y como cuando un puño cerrado desde hace mucho tiempo se abre de repente y descubre que en su palma hay algo que nunca vio, porque había estado demasiado ocupado apretando el puño. Ese llanto tiene una calidad que las personas que lo han experimentado intentan describir siempre con las mismas imágenes, como quitarse un peso que uno no sabía que cargaba, como llegar a casa después de haber estado perdido durante mucho tiempo, como encontrar algo que se buscaba sin saber que se buscaba. ¿Cuándo ocurre este tipo de llanto específicamente en la misa? Puede ocurrir en cualquier momento. En el Kyrie, esa súplica repetida 3 veces. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Que en su sencillez contiene toda la teología del encuentro entre la miseria humana y la misericordia divina en el Gloria. Y no ese himno de alabanza que la Iglesia canta desde los primeros siglos y que cuando llega al corazón en el momento adecuado puede provocar un desbordamiento de alegría, que las lágrimas son el único canal suficientemente grande para contener. En las palabras de la institución eucarística, cuando el sacerdote dice, «Esto es mi cuerpo entregado por vosotros», y el alma comprende de repente y con una intensidad nueva que esas palabras van dirigidas específicamente a ella, que ese vosotros incluye su nombre en la comunión, especialmente en la comunión cuando el alma recibe el cuerpo de Cristo y experimenta en el nivel más profundo de su ser la unión real con el Señor, que no es una metáfora, sino una realidad sacramental más verdadera que cualquier otra realidad que los sentidos puedan percibir. He conocido a una mujer que lloró en la misa por primera vez en su vida el día en que recibió la comunión, después de años de haberse alejado de los sacramentos. Me la presentaron a la salida y me dijo que no entendía lo que le había pasado, que había ido a misa casi sin querer, que había comulgado casi por inercia y que en el momento en que la tocó su lengua, sintió algo que describió así, como si alguien que amaba mucho y que creía que estaba muerto resultara que estaba vivo y estuviera ahí abrazándome. Y lloró. Lloró de una manera que la desconcertó porque no era tristeza, sino todo lo contrario. Era el llanto de quien encuentra lo que había perdido
y que descubre que lo perdido no la había abandonado, sino que la había estado esperando. Hermanos, ese llanto que esa mujer describió es el llanto del reconocimiento del amor. Juan es el alma que se da cuenta con una claridad que no tiene en los momentos ordinarios de la vida de que es amada, de que el amor que la Iglesia anuncia no es una idea abstracta, sino una realidad personal directa, con nombre y apellido, con cuerpo y sangre, con la concreción más radical que puede tomar el amor. El amor que se hace comida, el amor que se entrega como sustento, el amor que dice, no solo te quiero, sino te doy todo lo que soy para que vivas. Y cuando el alma, aunque sea por un instante, aunque sea de manera imperfecta, percibe la magnitud de ese amor, el resultado es el desbordamiento, las lágrimas. Porque el corazón humano no fue diseñado para contener el amor de Dios sin desbordarse. Fue diseñado para recibirlo y para desbordarse. Para desbordarse hacia Dios en adoración y gratitud y hacia el prójimo en caridad y servicio. Estos tres tipos de llanto, el llanto del encuentro con la santidad, el llanto de la compunción y el llanto del reconocimiento del amor, no siempre vienen por separado. Frecuentemente se mezclan. Frecuentemente, en un mismo momento de la misa, el alma experimenta las tres realidades a la vez. La grandeza de Dios, la propia pequeñez y el amor que tiende un puente sobre esa distancia infinita. Y las lágrimas que vienen en ese momento son la expresión de esa triple experiencia que no tiene nombre en el lenguaje ordinario, pero que los santos han intentado describir con palabras que siempre se quedan cortas porque la experiencia la supera. Juana, quiero decirles ahora algo que me parece suma importancia pastoral y que está directamente relacionado con el tema que estamos desarrollando. Hay personas que nunca lloran en la misa. Hay personas que van a misa todos los domingos durante décadas y que jamás han sentido nada de lo que estamos describiendo. Personas que nunca han experimentado ese desbordamiento, ese llanto, esa presencia de algo más grande que la suma de los elementos visibles de la celebración. Y que a veces cuando escuchan testimonios de personas que sí lo han experimentado, sienten una mezcla de envidia y de preocupación. Una preocupación que me han expresado en el confesionario con estas palabras. Padre, significa que me pasa algo. Significa que Dios no me está hablando a mí. ¿Soy un mal católico porque no siento nada en la misa? Y la respuesta a esa pregunta es importantísima, porque de lo contrario, podemos construir una espiritualidad basada en las emociones que es tan distorsionada como la que las ignora completamente. No llorar en la misa no es una señal de frialdad espiritual. No sentir nada en la misa no significa que Dios no esté obrando en el alma. La fe no es un sentimiento. La gracia no es una emoción. La presencia de Dios en la misa es real, independientemente de que el alma la sienta o no la sienta. Y hay almas de una profundidad espiritual extraordinaria que viven la mayor parte de su vida interior en lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura, en la ausencia de consolaciones sensibles, en la fe desnuda que no tiene el apoyo de los sentimientos, y que por eso mismo es más pura y más fuerte. Lo que las lágrimas en la misa señalan no es que quien las tiene tenga una fe más profunda que quien no las tiene. Señalan que en ese momento particular, para esa persona particular, Dios eligió tocar el alma de una manera que se manifestó también en el nivel emocional. Pero Dios obra también en el silencio y en la sequedad y en la aridez que perseveran en la oración y en los sacramentos sin sentir nada especial y que por eso mismo están haciendo un acto de fe más puro que el de quien recibe. Consolaciones abundantes. San Ignacio de Loyola, que como dijimos habló mucho de las consolaciones espirituales, fue también muy claro sobre el hecho de que las consolaciones no son el objetivo de la vida espiritual, sino medios que Dios usa en ciertos momentos y que retira en otros para que el alma aprenda a buscar al dador y no al don a Dios mismo, y no a los sentimientos que a veces produce la presencia de Dios. Dicho esto, hermanos, lo que sí es importante es no cerrarse a las consolaciones cuando Dios las ofrece. No endurecer el corazón, no reprimir el llanto cuando viene, no avergonzarse de él, no controlarlo por miedo al que dirán, porque el alma que reprime sistemáticamente las consolaciones que Dios le ofrece,
Va construyendo una barrera entre ella y Dios que con el tiempo puede llegar a ser muy difícil de desmantelar. Y aquí quiero decir algo que muy pocas veces se dice desde el púlpito. Una de las razones por las que muchas personas nunca lloran en la misa, nunca sienten nada en la misa, es que nunca están realmente presentes en la misa. El cuerpo está en el banco, la mente está en otro lado. Los oídos escuchan las palabras del sacerdote, pero el corazón no las recibe porque está ocupado con los pendientes del trabajo, con la discusión de ayer, con lo que hay que hacer al salir, con el teléfono que tiene en el bolsillo y que siente temblar con cada notificación. La misa que se vive de esa manera no puede tocar el alma en profundidad, porque el alma no está ahí para ser tocada, está en otro lugar. ¿Quieren experimentar lo que la misa puede dar cuando el alma se deja tocar? Hay algo muy concreto que pueden hacer. Lleguen un poco antes. Siéntense. Cierren los ojos por un momento. Digan al Señor con toda la sencillez que puedan: aquí estoy. Estoy aquí. Ayúdame a estar aquí. Pongan el teléfono en el bolso o en el bolsillo y déjenlo ahí. No lo saquen. En los momentos en que la mente quiera irse a otro lado, no la regañen, sino suavemente tráiganla de vuelta. Como se trae de vuelta a un niño que se distrae a la lectura, al evangelio, a las palabras del sacerdote, a la consagración, especialmente a la consagración. Y cuando llegue ese momento, cuando el sacerdote eleve la hagan, lo que pedía Santa Teresa de Ávila, miren al Señor, mírenlo con los ojos del corazón. Si los físicos no pueden ver lo que está en la, mírenlo y denle permiso de hacer lo que quiera hacer en su alma. Y si las lágrimas vienen, déjenlas venir, no las sofoquen. No se preocupen por lo que piensen los que están a su lado. Las lágrimas en la misa no son una debilidad, son una apertura. Y son la señal de que algo en el muro que el pecado y la rutina y el cansancio han ido construyendo entre el alma y Dios está rajando, y cuando un muro se raja, la luz entra. Ese hombre volvió a la siguiente misa y a la siguiente. Me lo encontré 3 meses después en el confesionario. Fue su primera confesión en 23 años. Salió con los ojos húmedos de nuevo, pero esta vez era diferente. Esta vez sabía por qué lloraba. Hagamos juntos la oración final. Donde quiera que estén, pongan la mano sobre el corazón y repitan estas palabras. Señor Jesucristo, presente en la Eucaristía con tu cuerpo, tu sangre, tu alma y tu divinidad. Te pido que cada vez que me acerque a la misa ablandes mi corazón. Quita de mí la dureza que el pecado y la rutina y el cansancio han ido poniendo entre tú y yo. Hazme capaz de sentir algo de lo que realmente está ocurriendo cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. Y si en tu sabiduría y en tu amor quieres tocar mi alma de una manera que desborden lágrimas, dame la valentía de no resistirlas y la humildad de recibirlas como el regalo que son. Porque las lágrimas que tú produces, Señor, no son señal de debilidad, sino de que algo en mí todavía puede ser alcanzado por tu gracia. Y eso, Señor, es la mejor noticia que puedo recibir. Amén. Y yo como sacerdote de Jesucristo, imparto sobre ustedes la bendición apostólica en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, si este mensaje les ha dicho algo que necesitaban escuchar, si les ha dado palabras para una experiencia que tenían, pero que no sabían cómo nombrar, compartan este video ahora mismo. Hay personas que han llorado en la misa y que se han avergonzado de ello sin entender que ese llanto era una gracia. Sean el instrumento de Dios para llevarles esta claridad y suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita porque seguiremos trayendo los tesoros de la fe católica a las experiencias más íntimas y más profundas de la vida espiritual. Que Dios los bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a sus familias. Mi deseo más sincero es que, la próxima vez que participen en la Santa Misa, sus ojos y los ojos de Dios puedan encontrarse de una manera directa y personal. Que de ese encuentro real, silencioso y profundo, salga a la luz absolutamente todo aquello que su corazón necesita recibir, sanar o liberar en este momento de sus vidas. Y si esa necesidad que llevan guardada en su interior se manifiesta y sale en forma de lágrimas, dejen que fluyan con total libertad y sin temor. Llorar ante la presencia del Señor es una reacción completamente natural. Es una forma sincera de abrir nuestra vida para recibir su amor y su consuelo divino. Hermanos y hermanas, ha sido una verdadera alegría poder compartir este espacio de fe
y oración con ustedes. Si este mensaje les ha brindado paz y desean seguir escuchando la palabra de Dios, los invito cordialmente a suscribirse al canal. De esta forma podremos seguir fortaleciendo nuestra fe y creciendo juntos como una comunidad unida en Cristo. Los espero aquí mañana mismo para compartir una nueva enseñanza y continuar nuestro camino espiritual. Hasta mañana, queridos hermanos. Que la paz del Señor los acompañe en cada paso que den.